la primera pregunta que le quiero hacer, profe, es ¿qué era eso o cuál era esa situación que usted, bueno, no, Fernando y yo estamos acá todavía, ¿no? Queda usted en primer Sí, plano para efectos de la grabación. sí, ya sé. Eh, ¿Cuál era esa situación, ese problema que usted tenía que usted quería resolver o esa situación que usted quería mejorar o cambiar? ¿Cuál, antes del curso? No hablemos todavía de qué pasó cuando hizo el curso, ni digamos cómo cambió después de tomar el curso, de eso vamos a hablar después, sino qué era eso, ese problema que usted tenía, esa situación que usted quería cambiar. Y si me la puede describir. Pues la puedo ver desde dos perspectivas. Una es que pues, yo soy ingeniero electrónico y pues soy docente de matemáticas con el magisterio. Entonces, pues es ese choque siempre de didáctica, de pedagogía, que uno no estudió eso. Entonces, era como profundizar en ese estilo, o sea, porque la verdad, uno de pedagogía habla mucho, pero eso es mucho teórico, pero me interesaba mucho la parte didáctica, en el sentido de que la estaba necesitando porque ahí la segunda perspectiva, yo estoy haciendo un doctorado en educación y mi tesis va con respecto a competencias matemáticas y va tirando por ese estilo, por el lado de la parte didáctica. Entonces quería profundizar en esas temáticas, saber, o sea, como qué estructura manejaba el doctor Pablo y cómo organizar eso, porque pues siempre uno hacía las cosas de manera improvisada, pero sabiendo qué es lo que hacía, sin un orden establecido como por decirlo para un licenciado. Ok. Eh, bueno, y ya cuando terminó el curso, ¿cómo se transformó esa situación y la de sus estudiantes? La suya y la de los chicos. ¿Cómo cambió después de terminar el curso? Pues sí cambió, en la parte mía cambió porque pues ya se me vio una estructura más organizada porque pues como decía el doctor Pablo, la estructura que uno conocía, uno la cumplía porque era la repetidera. Y la estructura la secuencia didáctica que nos enseñó el doctor Pablo pues sí va coherente a lo que uno va en el aula. Y sí, obviamente la transformación en el aula es que hay un orden y hay por decirlo, un protocolo más didáctico para ir paso a paso con los 6 saberes. Y eso fue lo que se fue transformando en clase. Obviamente, pues no se pudo lograr tanto, por lo que pues la cuestión es que ellos trabajan en una zona rural y pues eran muy poquitos los estudiantes que al inicio cuando volvieron a clases, volvieron, eran muy poquitos, entonces no se encontraba no se podía encontrar una totalidad de datos como para dar si funcionó totalmente, porque pues tú sabes que los muchachos algunas veces en el área de matemáticas no les gusta trabajar y entonces cuando uno trae algo diferente, pues choca con ellos. Claro. Y de pronto ahorita que ya siente que, digamos, esa actitud de los estudiantes ha cambiado y que de pronto todos están aprendiendo y que están interesados, pues, en digamos, en su clase, en el aprendizaje, ¿cómo se siente ahora? Pues yo me siento muy bien, o sea, de la forma de verdad que didáctica que uno debería trabajar es de diferentes formas, pero la cuestión es con más que todo con los estudiantes, porque pues en la institución donde trabajo pues hay unas cuestiones del sistema educativo, del sistema de forma de evaluar, que lo favorecen mucho a los muchachos y los 2 últimos años pues podían perder 3 áreas de conocimiento. Entonces, pues esa es una dificultad que pues en matemáticas que los muchachos terminan escogiendo la asignatura de uno para pasarla sin saber nada, a pesar de que no les trae diferentes cosas y pues ahí sí como dice uno no puede hacer mucho porque obligar al estudiante a hacer lo que no quiere, pues sería contraproducente a la parte didáctica. Súper. ¿Y en algún momento usted dijo, como maestro, dijo, antes del curso, por ejemplo, usted dijo, uy, yo como que voy a tirar la toalla, esto no,
esto yo no, como que no lo logro, esta gente, estos niños no me están siguiendo, yo no, como que, o dejo así o me dedico a otra cosa, como que en algún momento pensó en tirar la toalla o no. No, no, siempre me ha gustado esa parte de interés de mirar cosas diferentes, de trabajar cosas, entre comillas, innovadoras en el aula, a pesar de que pues hay dificultad en la parte tecnológica y de conexión de internet en la zona rural donde me encuentro, pero pues uno trata de llevar diferentes cosas y pues si no funciona una, pues uno va con otra y uno trata de llevar diferentes cosas así los muchachos no la cojan. Y como les decía a ellos, a mí me interesa que aprendan, que cojan las temáticas, cojan para la vida. Pero si usted no quiere aprender, pues yo no voy a estar encima de usted como un policía. Venga, tiene que aprender, venga, tiene que hacer las cosas, porque yo le digo, ya están grandes para identificar las cosas que les van a servir en la vida. Entonces es esa cuestión. Vale, y bueno, hablando ya como de lo que se logró, si tuviera que escoger uno o dos beneficios de haber aprendido a planear y preparar una clase de manera didáctica, ¿cuáles serían ese o esos dos beneficios que usted resaltaría en su práctica? ¿Qué fue lo que más le sirvió? Dos beneficios. El primero, el orden nuevo, diferente y didáctico para trabajar dentro del aula sin esa repitencia de formatos que uno repite y repite el mismo formato con diferentes palabras. Y aquí va puntual, ¿sí? O sea, va toda desde la parte macro hasta la parte micro dentro del aula. Entonces, eso sí fue bacano en el sentido del orden, ¿sí? Yo tener un orden acorde a lo que totalmente pienso. Y el segundo sería pues conocer las diferentes formas de didáctica que se pueden trabajar en el aula. Obviamente unas ya, por ser ingeniero, uno conoce unas que otras, pero sí varias fueron diferentes y uno dice, bueno, bacano, bacano tener más ejemplos porque pues yo soy de los que pregunto bastante y en el curso me la pasaba preguntando y mirando a ver si se podía lograr más ejemplos, porque como dice el dicho, uno de la práctica es que va aprendiendo y la va cogiendo más rápido. Listo, profe. ¿Cómo cree usted que hubiera sido el proceso del curso sin el acompañamiento, la retroalimentación que hizo Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cree usted que hubiera sido el proceso, el curso, sin el acompañamiento de Pablo, sin que él estuviera retroalimentando o No, así? pues sería totalmente difícil, o sea, sería un curso sencillo, teórico y por mucho algo de práctica, pero uno no tiene esa perspectiva de alguien especializado que ha trabajado o sea, que vive de ese arte de la didáctica. Entonces, a uno le queda difícil sin saber la perspectiva del docente, porque siempre cada uno pensamos diferente. Entonces, ver la perspectiva de otra persona que pueda que uno no vea errores, pero esa persona sí le encuentra errores, pero en el sentido pedagógico de mejorarlos, no de que esto está mal y no lo voy a enseñar cómo va a hacerlo mejor, sino que esa forma, esa parte cualitativa que a uno lo ayuda a mejorar los procesos educativos y más en la parte didáctica que me está faltando. Vale. Una de las cosas que hemos encontrado, pues que nos han dicho bastante en las entrevistas, es que se sienten más organizados. ¿Qué cree usted sobre eso? Totalmente de acuerdo. Lo que te decía, es un orden bien desde la parte planeación hasta la parte aplicación en el aula y no tanto de formatitis, como le llamamos por acá,
de repitencia de indicadores y cosas que a la final no ayudan dentro del proceso del aula. O sea, usted también, digamos, siente esa organización. Sí, claro, porque pues yo comparo el formato con el que normalmente le manda la secretaría o el que maneja la institución es totalmente como cuatro formatos para repetir casi lo mismo y cambiar las cosas y a la final nada de eso que se escribe está dentro de la clase. Súper. Si usted tuviera que hacer una descripción del profesor Carlos Andrés antes y después del curso, ¿cómo se describiría ese cambio, esa transformación de antes a ahora? Con lo que llevo diciendo, en la organización. O sea, yo soy una parte, en ciertas cosas soy un poquito metódico, para ciertas cosas, para otras trato de ser muy práctico. Y sí, esa parte de organización como de tener las pautas dentro del aula, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. O sea, esa sí fue la parte que me ayudó en el cambio, porque pues obviamente uno se guiaba mucho de los libros de Santillana y pues obviamente tienen sus pros y tienen sus contras, pero pues a la parte didáctica no era muy acertado. Vale. Eh, Volviendo un poquito sobre esa pregunta, digamos, ¿qué características tenía antes el profesor Carlos Andrés y digamos ahora esas características, cómo de pronto se han transformado en atributos? Como ya a nivel de, digamos, si alguien, yo sé que ese ejercicio puede ser complicado a veces, pero digamos, si usted se estuviera viendo desde afuera, si tuviera como una camarita, Mm. usted diría, yo antes era así y ahora soy de esta manera. ¿Cómo sería esa, cómo se describiría? Sí, o sea, en ese sentido, pues yo antes cero orden en el aula, o sea, de que una pauta del proceso paso a paso que se debía hacer, o sea, yo era poco improvisado en ese sentido, pero, o sea, improvisado en el sentido de saber qué es lo que estoy haciendo, pero no llevaba ese orden como paso a paso metódico que debe ser una clase didáctica adecuada. Entonces, ese sería el cambio en el cambio mío, porque pues uno es desordenado y pues coge la mala costumbre de ser ingeniero y pues uno no tiene ese paso a paso, como le enseñan por decirlo así a los licenciados. Uno es muy práctico y no se iba al paso a paso. Cambio que ahora sí me siento como más, eso que tenía la parte improvisada, ya la tengo como más organizada para saber qué se debe hacer paso a paso, por ejemplo, hacer diagnósticos. Yo los hago constantemente, pero muchas veces dejaba de hacerlos. Entonces sé que cada clase hay que hacer un diagnóstico por muy sencillo que sea. Y son cositas así, o sea, generando cambios en la práctica, en el orden de la clase. Ya como el cambio que he tenido. Teniendo en cuenta, digamos, como aislando el hecho de que usted viene del curso de guías, eh, porque digamos que de pronto habiendo hecho el curso de guías, ya la decisión este nuevo, pues estaba un poco más fácil, pero en algún momento, aislando ese hecho, dudó. No, no. Antes lo de fue por el curso de guías, porque estaba esperando el de didáctica. El de didáctica, sí, desde el año pasado que estaban en los videos de las videoconferencias que daba el doctor Pablo, decía que pronto iba a sacar un curso de didáctica y yo era así, bueno, ¿y cuándo lo va a sacar? ¿Y cuándo lo va a sacar? ¿Y cuándo lo va a sacar? De eso sí no tenía duda que nos necesitaba para saber más de didáctica. Súper, profe, usted de pronto, es que hemos identificado que de pronto la inversión, algunos maestros, pues, digamos, no la priorizan, digamos, dicen, "No, pues yo como que no, chévere y todo, pero pues como que voy a mantener no voy a priorizar esa inversión, piensan en la plata, de pronto también piensan en que es trabajar y hacer un curso, pues difícil.
¿Qué le diría usted a sus profesores? Pues muchas veces dentro de la organización que uno debe tener, uno tiene que tener su parte de ahorro para la parte educativa y para mejorar. Entonces sería como, primero, organizarse en los gastos y segundo, saber que un curso específicamente con el doctor Pablo es un avance, es cambiar esa perspectiva que uno tiene de enseñanza tradicional y cambiar ese ciclo y romper ese ciclo de educación, cambiar el estilo de la enseñanza. Entonces, sí es importante, o sea, a pesar de que pueda costar algo, la inversión vale la pena. Aunque me gustaría que el próximo hubiera sido más largo. A poder preguntar más. ¿Sí? Listo. Vale, lo Sí, vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta. Todo eso nos ayuda, profe, porque sí, pues también lo pensamos a veces como corto justamente para eso, como, pues, para que no sea como el proceso, así, sino que sea una cosa muy al grano y lograr pequeños objetivos pronto, ¿sí? A veces como la, que uno estudia y estudia y estudia y va a aplicar y dice, ay, joder, ¿qué fue lo que dijimos el semestre pasado? ¿No? no, Entonces, largo en el sentido de pronto, o sea, así como está la estructura está bien. De pronto, después de eso, profundice. sí, Fer, Sí, está molestando la señal del próximo momento y se congeló. vale. ¿Nos escuchas, profe? Hola. Hola, Listo. profe. Ya Ya te escuchamos. Sí, ya, yo me estaba viendo ahí, pero no me veía en la pantalla grande. No, te congelaste un momento. Profe, ya estamos ¿Listo? acabando. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. Mm, Se nos congeló otra vez. ¿Nos escuchas, profe? Profe, ¿nos escucha? Profe Carlos, ¿nos escuchas? no logró volver. No, creo que no. Le estoy escribiendo. No, creo que se le fue la señal porque no le están llegando los mensajes. Sí, se cayó. Que se le fue el internet al profe. Esperémoslo un momentico, a ver. Profe, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Ya volví a ingresar. Vale, Sí, profe. se fue el internet. El A veces wifi. pasa. Sí, tocó conectarme de datos. Vale, profe, igual ya estamos por terminar. Ya nos quedan un par de preguntas. Te voy a dejar nuevamente con Daniel. ¿Listo? ¿Listo? ¿En qué íbamos? Ya estamos acabando. Profe, si usted tuviera que definir el curso en una frase corta o en una palabra, ¿qué nos diría? Excepcional, Súper. ¿Y recomendaría el curso? totalmente. ¿Y por El qué que no le gusta hacerlo es por ese miedo a cambiar de pensar y por ese miedo de que probablemente le toque hacer más cosas que la formación tradicional.